Apreciados hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a la celebración de un culto para nuestro Señor y Dios. Que el Señor pueda gozarse en medio de la asamblea, de la congregación de sus redimidos, de su pueblo. Damos gracias a Dios por permitirnos pasar una semana bajo su cuidado, instruyéndonos en su palabra y avanzando cada día en el conocimiento de Él. Damos gracias a Dios por su fidelidad al guardarnos, al proveernos, al sustentarnos cada día. Sean todos bienvenidos y también bienvenidos aquellos que por medio de este método virtual puedan conectarse a nuestro culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Que la gracia y la paz de Dios sean con todos nosotros. Quiero que vayamos a la Biblia y busquemos el Salmo 108 y vamos a dar inicio a nuestro servicio teniendo esta lectura. Salmo 8. Este salmo escrito por David tiene en los primeros versículos el compromiso que él manifiesta de alabar a Dios. Y también en este salmo él expresa su petición a Dios por la liberación. Pero quisiera que tomáramos el mismo compromiso que David manifiesta en los primeros versículos de este salmo y preparáramos nuestro corazón para también tener el mismo compromiso de alabar al Señor por medio de este servicio, de cantar a Él con gratitud y reconocer que Él es el Dios que extiende su mano para librarnos del mal, guardarnos y protegernos. Vamos a leer este Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucop. Mío es Galat, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Hemos leído la palabra de Dios. Vamos a orar. Amante Dios y Señor nuestro, gracias te damos por el privilegio que tenemos de haber sido elegidos y escogidos por ti para salvación. Y que por medio de esa transformación de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, hoy podemos venir a ti y alabarte y exaltarte. Y reconocer que eres el Dios, dueño del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el dueño de nuestras vidas. Y que somos tus criaturas, Señor, creados para alabar y exaltar tu nombre. Oh Señor, dispón nuestro corazón como lo dispuso David para cantar a ti, Señor. Y que podamos decir como Él, esta es nuestra gloria, poder alabarte a ti. En eso encuentra descanso nuestra alma y nuestra vida encuentra su verdadero propósito cuando te alaba y te exalta. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a descansar en ti en medio de la alabanza de tu pueblo, reconociendo que eres el Dios que extiende su mano para libertarnos, para protegernos, para cuidarnos.
Danos esa confianza, Señor, de saber, como concluye David en este salmo, que en ti haremos proezas, que en tu poder, Señor, podemos lograr aquello que es imposible por nosotros mismos hacer. En tu poder, Señor, podemos crecer en la fe. En tu poder, Señor, podemos fortalecernos en medio de la prueba y saber que con nosotros tú estás, Padre. Haznos recordar cada día tus promesas de cuidado y protección hacia nosotros. Señor, y sabiendo y reconociendo lo todopoderoso que tú eres, quiero presentar delante de ti todas las personas que padecen en su parte física, Señor, que están en un lecho, en una cama, porque físicamente no están bien. Derrama tu misericordia sobre ellos. Ten compasión, Señor. Extiende tu mano de bondad y compasión sobre todos aquellos que están enfermos. Quiero pedirte por aquellos que también están enfermos en su mente, luchando en sus pensamientos con aterrizar las verdades de tu palabra frente a sus emociones que les angustian, que les deprimen, que les generan estrés. Señor, trae paz a la vida de aquellos que están luchando en su mente y en su corazón y que quieren crecer en la fe pero no pueden, Señor. Siembra tu palabra en ellos y haz que sus emociones descansen en tu verdad. Sánales, Señor, del estrés, sánales del temor, sánales de la angustia, Padre. También quiero pedirte por aquellos que pasan necesidades físicas, que tú extiendas tu mano de provisión, Señor, que tú abras oportunidad de trabajo para aquellos, Señor, que están limitados en sus recursos, pero que en medio de esta limitación puedas poner gozo y paz en sus corazones, para que ellos puedan descansar en ti y creer en ti, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir a ti, sabiendo que eres un Dios bueno, sabiendo que eres el Dios que nos protege y nos guarda, Señor. Guarda a tu iglesia. Entregamos esta nueva semana que viene en tus manos, pidiendo tu dirección, tu guía, Señor. Pero sobre todo, que fortalezcas nuestra fe, que alimentes nuestra fe cada día por medio de tu palabra. Ahora, Señor, permítenos cantar a ti, alabarte, Señor, con gozo en nuestros corazones y rendirte a ti, Señor, culto en este día. Que tú puedas recibir, Señor, este culto como una ofrenda viva de cada uno de nosotros para ti. Y que este culto llegue al trono de tu gracia como un olor fragante que tú recibas con agrado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Iglesia, vamos a alabar al Señor. Vamos a buscar este precioso himno, el 171. ¿Con qué pagaremos? Y vamos a cantar con gozo al Señor. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el
sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Amén. Y sí, Señor, que nuestro canto puedas recibirlo como un regalo que entregamos a ti en gratitud al habernos dado la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a seguir alabando al Señor y les invito a que vayan a el himno 89. Vine a alabar a Dios. Número 89. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Sí, Señor, gracias porque eres tú el que mueve nuestros corazones para alabarte. Y vamos a seguir exaltando a nuestro Dios y Rey con el himno 90. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos cantar a ti con gozo, con alegría en nuestro corazón. Gracias por despertar un día nuestra vida, por despertar nuestro corazón hacia ti. Gracias, Señor, por permitirnos que hoy nosotros somos nuevas personas en Cristo Jesús. Gracias por darnos una nueva identidad, por darnos un nuevo nombre, por darnos un nuevo ser, Señor. Es por lo cual que hoy tu iglesia te alaba, reconociendo que eres el Dios vivo, el Dios dueño del universo, el creador de los cielos y la tierra, el creador de nuestras vidas. Gracias por bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias por darnos la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo amado que enviaste al mundo, dejando toda su gloria en los cielos para venir a humillarse en medio nuestro y entregar su vida a favor nuestro. Gracias porque por medio de la muerte de Cristo Jesús hoy nosotros somos salvos.
Y gracias por despertar en nuestro corazón una fe genuina en ti, Señor, la cual nos ha hecho reconocer que tú eres el Dios y Señor de nuestra vida, el que tiene poder por medio de su sangre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por ese don de la vida eterna que nos has dado. También, Señor, quiero darte gracias por las ofrendas que tú envías a tu iglesia. Gracias por sostener a tu iglesia. Gracias por las ofrendas que los hermanos envían para que el reino tuyo pueda seguir creciendo aquí en la tierra, Señor. Ahora, Padre, te pido que bendigas a cada hogar. Susténtale, Señor, con tu gracia, con tu misericordia y tu amor, Señor. Y que tú prepares nuestros corazones también en este momento para escuchar tu palabra, y que tu palabra pueda ser esas corrientes de agua viva que rieguen nuestro corazón y fertilicen nuestra vida para que podamos dar fruto en abundancia para ti, Señor, por medio del conocimiento y la comprensión de tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, haz crecer a tu iglesia en la sabiduría de tu palabra. Haz que podamos conocer más de ti para amarte más, Señor, y haz de nosotros verdaderos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a la palabra del Señor para nuestro estudio en este día, y abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Vayan al capítulo 8 y estaremos leyendo los versículos desde el 27 hasta el 38. Marcos 8, 27 al 38. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hemos leído la palabra del Señor. Los evangelios son biografías teológicas. Eso quiere decir que los evangelistas no se limitaron a narrar cronológicamente la vida del Señor, sino que ellos tomaron las escenas y discursos y milagros en los que podrían mostrar algo de la persona de Jesús. En otras palabras, los evangelios tienen una estructura. Y en el caso particular del evangelio de Marcos, este evangelio se puede dividir en 2 grandes bloques. A partir del capítulo 1 y hasta el versículo 26 del capítulo 8, Marcos plantea la pregunta de que si Jesús en verdad es el Hijo de Dios y si Él es el Mesías que por tanto tiempo ha estado esperando la nación de Israel. Y a partir del capítulo 11 y hasta el final de este evangelio de Marcos, el evangelista se enfoca en la forma como Jesús llegó a ser ese rey mesiánico, narrando
con todo detalle la semana de la pasión de Jesús. Bueno, justo en medio de estas dos secciones de este evangelio, encontramos este relato que acabamos de leer, que va desde Marcos capítulo 8, versículo 27, hasta el final del capítulo 10, que sirve de transición a estas dos partes, en la cual el Señor Jesús responde las dos preguntas planteadas en este evangelio. ¿Quién es Jesús y qué fue lo que Él vino a hacer? Así que esta sección es como una bisagra sobre la cual gira toda la historia de nuestro Señor Jesús, narrada en este evangelio. Marcos nos dice en el versículo 27 que Jesús y los discípulos se encontraban en las aldeas de Cesarea de Filipo. Este es un lugar bien al norte de Palestina, una región poblada mayormente por gentiles y con una larga historia de idolatría. Y es allí donde el Señor aborda el tema de su identidad. Si han prestado atención a las prédicas de Marcos, tienen que recordar las veces que a lo largo de este evangelio el Señor trataba de ocultar su identidad y de cómo el Señor reprendía a los demonios para que no revelaran quién era Él. Y también cómo el Señor ordenó a las personas que Él sanaba que no dijeran nada a nadie. Sin embargo, ahora ha llegado el momento para confrontar a los discípulos con la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Eso lo leemos allí en la parte final del versículo 27 y esto nos da el punto del primer tema, la identidad de Jesús. Él le dice a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen ellos que soy yo? Esta es la pregunta más crucial que alguna vez haya tenido que responder cualquier ser humano. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta traza una línea divisoria entre los hombres y es de hecho la línea divisoria real, que realmente importa, porque trasciende los límites del tiempo. Lo que tú piensas acerca de Jesús impactará profundamente tu vida y será el factor decisivo que determinará tu futuro eterno. Así que esta es una pregunta que nadie puede evadir, porque el silencio y la indiferencia son en sí mismo una respuesta. Tampoco es el tipo de pregunta que uno puede responder a medias. No se puede tener una buena opinión de Jesús sin rendirse completamente a Él y aceptarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es posible. Pero ese era el problema que muchas personas que seguían al Señor Jesús en aquellos días tenían. Ellos mantenían una buena idea o una buena opinión de Jesús, pero estaban completamente equivocados acerca de su identidad. Noten la respuesta que los apóstoles le dan al Señor ante la pregunta que Él les hace. Leamos el versículo 28. Ellos respondieron que cuando preguntaron a las personas quién era Jesús, esta fue la respuesta que dijeron. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otro grupo dice que eres alguno de los profetas. Esto nos muestra que estas personas tenían en alta estima a Jesús, porque miren con quién lo comparan. Confundir a una persona con Juan el Bautista en aquellos días, o con alguno de los profetas, o con Elías, era una tremenda honra, excepto para Jesús. Confundir al Señor con cualquiera de ellos no era más que una negación implícita de su identidad mesiánica. Ellos están diciendo: no, Jesús no es el Mesías, pero tal vez es un precursor del Mesías, alguien que viene a anunciar al Mesías. Ahora, de esta pregunta tan amplia, ¿qué dicen los hombres que soy yo?
No es más que un preámbulo para la pregunta que encontramos en el versículo 29. Dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? El Señor está diciéndoles, imaginándonos la escena allí, él hablando con los discípulos. Bueno, eso es lo que piensan las personas allá afuera. Pero ahora, mirándolos a ellos, él les dice, bueno, ahora ustedes qué piensan acerca de mí. Bueno, esta pregunta dio lugar a la más grande declaración que alguno de los apóstoles haya hecho acerca de Jesús. Hasta este momento de la historia, hablando muy probablemente en representación de los 12 apóstoles, el texto nos dice que Pedro respondió, tú eres el Cristo. Pedro, en esta respuesta está resumiendo toda la historia de la redención. En la cita paralela en Mateo capítulo 16, del versículo 16, 17 en adelante, encontramos una versión más amplia de esta respuesta o de esta confesión que Pedro hace. Allí en Mateo leemos que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Increíble que el impulsivo Pedro, el hombre que muchas veces aparece en los evangelios haciendo lo que no debía hacer, diciendo lo que no debía decir, en este momento dio en el clavo. En este mismo pasaje de Mateo, en el pasaje paralelo, el Señor alaba al Padre diciéndole a Pedro que eso que él acaba de afirmar se lo ha revelado el Padre que está en los cielos. No hace mucho tiempo Pedro era un pescador, hasta que el Señor lo encontró allí en las orillas del mar de Galilea y cambió su corazón. Lo que Pedro está diciendo aquí es tan contundente, es tan trascendental, que Cristo promete edificar a su iglesia sobre el fundamento de esa declaración. Y Pedro llegó a esa declaración por la gracia de Dios. Y esto es muy importante, porque fácilmente cualquiera de nosotros puede olvidar la condición de tinieblas en la que nos encontrábamos antes de conocer la gracia de Dios. Ninguno de nosotros no tiene nada de qué gloriarse. Si ahora puede ver claramente lo que otros no ven, es porque la gracia de Dios hizo la diferencia. Cuando tú y yo éramos incrédulos, lo éramos por derecho propio, pero ahora somos creyentes por la misericordia y la gracia de Dios. Somos creyentes porque Dios, el Padre, quiso revelar en nuestros corazones que Jesús es el Cristo. Esta palabra es el equivalente en griego a la palabra hebrea Mesías, que significa literalmente el ungido. Pedro declaró con esta respuesta esto. En esta respuesta Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. Tú eres aquella simiente de la mujer que fue prometida a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, que habría de aplastar la cabeza del maligno. Eso eres tú. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro dice, tú no eres un ser humano común y corriente. Tú eres el Hijo de Dios. Y aunque Pedro no podría comprender todo lo que encerraba esta declaración, él estaba reconociendo en esta declaración que Jesús es humano y divino a la vez. 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas en una sola persona, con todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y con todos los atributos que hacen que sea humano. Y yo quiero preguntarte en este punto del sermón, ¿eso es lo que tú crees de Jesús? Porque eso es lo que marcará la diferencia por toda la eternidad.
Pero esta declaración de Pedro estaba incompleta, porque ellos aún no entendían lo que Jesús había venido a hacer. Es por eso que el Señor les advierte que no le dijeran a nadie su identidad allí en el versículo 30. Dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Todavía no era el momento. ¿Por qué no era el momento? Porque Jesús tenía que ir primero a la cruz para que ellos tuvieran un mensaje completo que predicar. Y entonces esto nos lleva al segundo punto. La naturaleza de la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Nosotros leemos esto de forma muy tranquila y relajado. Pero creo que cuando los apóstoles oyeron esto, casi les da un infarto. Esto tuvo que haber sido increíblemente chocante para los oídos de los apóstoles. Por un lado, ellos identificaban a Jesús como el Mesías que viene a revertir los efectos del pecado, como ese Mesías que venía a darles la libertad sobre toda esa maldad de los romanos sobre ellos. Ellos veían al Mesías como el gran libertador, pero ahora el Señor al mismo tiempo les dice que este Hijo de Dios tiene que morir para poder cumplir con su propósito aquí en la tierra. Dice el texto que es necesario que muera. Iglesia, Jesús vino a ganar perdiendo. Su muerte en la cruz era una necesidad, porque la justicia perfecta de Dios debía ser satisfecha plenamente para que nosotros pudiésemos ser aceptados en su presencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros somos transgresores de la ley moral de Dios y tenemos que pagar por eso. Pero el Hijo del Hombre decidió voluntariamente asumir nuestro lugar. Jesús decidió renunciar a su gloria. Él decidió hacerse débil para que pecadores culpables pudieran ser absueltos en el tribunal de Dios. Iglesia, esa es la esencia del Evangelio. El inocente tenía que morir en una cruz. El inocente tenía que recibir toda la ira justa que tú y yo merecíamos por nuestros pecados de parte de Dios. Pero increíblemente Dios nos salvó de Dios mismo. Pero esa no es toda la historia. Porque así como era necesario que Él muriese, también era necesario que Él resucitara al 3er día. No solo para confirmar que Él era quien decía ser, sino también para declarar con su resurrección que el Padre había aceptado su sacrificio. Iglesia, el Señor resucitó y eso lo cambia todo. Leamos el versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó, la última parte del versículo 31. Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Este texto dice que él les habló con claridad sobre este punto de su muerte y de su resurrección. Él les dijo, tengo que padecer, tengo que morir, pero también voy a resucitar. Y entonces ahora viene Pedro, nuevamente. Y vemos aquí que los prejuicios teológicos que tenían los apóstoles no les permitían asimilar estas palabras. Y dice el texto que Pedro le toma aparte y empieza a reconvenirle al Señor. Bueno, esta palabra en su raíz original es una palabra muy fuerte. Esta palabra es una palabra que se usa en términos muy belicosos.
Es una palabra que indica reprender. Y es muy posible que cuando Jesús habló de que él tendría que sufrir, Pedro enseguida supuso que él y los otros apóstoles entonces también tendrían que sufrir. Y eso no estaba en sus planes, eso no cabía en su mente. En otras palabras, Pedro no estaba dispuesto de pagar el precio de seguir a Cristo. ¿Te has visto tú así como Pedro? O sea, decimos que Jesús es el Rey de Reyes, que Jesús es el Señor de Señores. Pero cuando sus planes no encajan con los nuestros, comenzamos a reprenderlo igual que Pedro lo hizo. Pero y tú dirás, ¿y cómo nosotros hacemos eso? Sí, tú y yo lo hemos hecho. Cuando tenemos descontento en nuestro corazón, porque las cosas no están pasando como queremos, y no descansamos en la soberanía de Dios, ese descontento interno allí en nuestro corazón es como hacerle a Jesús una reprensión en silencio, una reconvención, como dice el texto. Así que el mismo que hace unos minutos había confesado que Jesús era el Cristo, ahora estaba haciendo eco a las palabras de Satanás. Versículo 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La idea que Pedro quería poner en la mente de Jesús era muy similar a la oferta que el diablo le hizo a Jesús en el monte de la tentación. Esa reprensión de Jesús tiene la intención de hacerle ver a Pedro que solo existen dos maneras de hacer las cosas. Hacerla a la manera de Dios o a la manera del hombre. Y las dos son completamente antagónicas. Esta sugerencia de Pedro no era una sugerencia por compasión por Jesús, era diabólica. Todo creyente debe saber que antes de la gloria está la cruz. Y aquí hay otro principio, iglesia, que quiero que aprendas. Cuando desde el púlpito se predica un evangelio de mucha comodidad, cuando esos mensajes de la prosperidad se expresan, déjame decirte, tomando este texto, son mensajes que vienen del mismo infierno. Son mensajes que vienen de Satanás. Porque el verdadero evangelio demuestra es el camino de la cruz. Nuevamente, todo creyente debe saber que antes de la gloria está la cruz. El versículo 34 nos lleva a la tercera escena, la esencia de su llamado. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Iglesia, no hay un estándar para los cristianos comprometidos y otro estándar para los cristianos a medias. Con Cristo o es todo o es nada. Dice nuevamente, leamos el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Este texto nos muestra los requisitos para seguir a Jesús. ¿Y cuáles son? Niégate a ti mismo. Este es el mensaje que la gente no quiere escuchar el día de hoy. Ellos quieren escuchar un evangelio de Disneylandia. Quieren escuchar un evangelio que te hace rico, que te hace inmune a la enfermedad, un evangelio que te dice que a ti no te va a doler nada, que dilo, decláralo y recíbelo. No, ese no es el evangelio de Cristo. Este mensaje no lo quieren escuchar hoy día. La palabra negarse, esta palabra significa romper todo vínculo de asociación, abandonar a alguien. Y Jesús dice que eso es exactamente lo que tenemos que hacer con nuestro yo, abandonarlo,
desasociarnos de Él. Esto significa que tú tienes que reconocer que por ti mismo no te puedes salvar, que debes admitir que tú no eres la gran persona que has querido que todo el mundo crea que tal vez durante toda tu vida tú eres. Tú no eres una gran persona. Tú eres una persona que está en bancarrota espiritual. Tú tienes que acogerte a la misericordia de Dios en Cristo. Y para hacer eso tienes que negarte a ti mismo. Pero esta expresión también significa o también implica dejar de lado tus valores, dejar a un lado tus intereses personales, tus deseos, tus anhelos, para abrazar los valores, los intereses y los deseos de Cristo. Esto es lo mismo que arrepentirse y creer. El llamado de Cristo es a seguirle a Él. Jesús no va detrás de ti. Eres tú el que tiene que ir detrás de Cristo. Esto es lo que implica ser cristiano. El que no se ha negado a sí mismo, el que no está siguiendo a Cristo, sino que sigue dominado por sus propias inclinaciones y deseos, no es un cristiano. Este llamado que el Señor Jesús hace aquí, este es un llamado de gracia porque el Señor nos está librando de nosotros mismos. El Señor Jesús está librando nuestro yo de la esclavitud del yo, para que por primera vez en nuestra vida podamos vivir en libertad. Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La única razón por la que mucha gente ve este llamado como algo terrible es porque no tienen ni idea de lo que implica tener un Salvador como Jesús, ni mucho menos lo que implica la otra alternativa. Escuche lo que sigue diciendo el Señor Jesús allí en los versículos 35 al 38. Dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, ¿por qué es que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir a Cristo? ¿Por qué es que tenemos que hacer eso? El versículo 35 nos da la respuesta: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Aquí está la primera razón por la que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo y seguirle. Esto es muy simple. Si atesoras tu vida por encima de todo lo demás, vas a perder tu vida aquí y ahora, y al final la perderás por la eternidad. Pero si pierdes tu vida aquí y ahora por causa de Cristo y del evangelio, salvarás tu vida por siempre. El llamado de Cristo no es a tener una vida monótona y gris y aburrida. El llamado de Jesús es a que dejes de desperdiciar tu vida viviendo para lo que nunca podrá brindarte verdadera satisfacción. Y que por primera vez, al venir a Él, al negarte a ti mismo, comiences a vivir realmente tu vida. La segunda razón la leemos allí en el versículo 36 nuevamente. ¿Por qué debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo? Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pues la respuesta es: de nada le va a servir. Perder su alma por ganar al mundo es la transacción más estúpida que un ser humano puede hacer. Y el versículo 37 nos da la tercera razón. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si desprecias la obra redentora de Cristo, ¿para qué? Que Él ofrece para salvar a pecadores culpables como tú y como yo, entonces ¿qué esperanza
queda de salvación? Ninguna. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miremos la cuarta razón por la cual debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo. Dice el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Iglesia, el Hijo del Hombre que fue crucificado regresará del cielo en la gloria de su Padre y sus santos ángeles con él. Eso va a ocurrir un día. Y en aquel día no habrá mayor bendición que estar en el grupo de aquellos que no se avergonzaron de él. Si tú no estás en Cristo aún, no esperes que llegue ese día, cuando Jesús venga en gloria, y por haberle negado, y por no haber renunciado a tu yo, y haber tomado su cruz y seguirle, Él te va a mirar y se va a avergonzar de ti. Porque eso sería muy terrible si te pasara. Pero eso no tiene que ser así. Cristo Jesús murió en una cruz para que pecadores culpables pudiéramos ser declarados justos en el tribunal de Dios. Y esta oferta sigue en pie. Abandona tu vida para que puedas salvarla. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas que la gracia de Dios te transforme desde adentro y te convierta en una nueva criatura. Y eso solo lo puede hacer Jesús si vienes a Él arrepentido y con fe. Que el Señor traiga su bendición sobre cada uno de nosotros por medio de su palabra. Iglesia, para terminar, quiero que busques en tu himnario el himno número 164. Oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Iglesia, que Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios nos acompañen en este nuevo inicio de semana, que todos nosotros cada día podamos estar renunciando a nuestro yo, para que el tú de Cristo sea el que reine y gobierne nuestra vida, y que solo en la presencia de Cristo nuestra vida pueda encontrar el pleno gozo y la plena satisfacción. Un abrazo para todos. Estamos despedidos.